Un saludo, amigos. Qué alegría poder ser discípulos de Jesús otra vez y ponernos a escuchar su Evangelio. Que nos hable una y otra vez y que no se canse de hablarnos, que no nos cansemos nosotros tampoco de escucharle. Este Evangelio precioso de los encuentros y los momentos de Jesús con los discípulos en el lago de Galilea. Nos dice que tras ese día de predicación, donde había estado hablando de las parábolas, como vimos la semana pasada, pues viene este momento en el que embarcan, se meten mar adentro y comienza esa tempestad. La tempestad y el mar son imágenes que usa la Biblia muchas veces para indicarnos la vida. La vida es ese mar incierto, inseguro, en el que a veces se levanta esa tempestad, de forma que muchas veces el mar se le da como el territorio del demonio, donde actúa el demonio, ¿no? En nuestra vida muchas veces se levantan estas tempestades, se levantan estas dificultades que nos hacen en la vida a veces temblar, que nos hacen tener miedo, que nos hacen estar preocupados. Cuántas dificultades en la vida en distintos momentos de nuestra vida. Nuestra vida a veces parece en algunos momentos dominada por el mal. Y esto es lo que nos cuestiona y esto es lo que a veces nos inquieta más. ¿Dónde está Dios en esos momentos, no? Fijaos que las palabras con las que Jesús va a calmar esta tempestad, calla, silencio, esas palabras que son imperativos, son las palabras que usa también cuando hace exorcismos, cuando expulsa a los demonios de las personas. Nos está hablando de la tempestad, que es imagen de ese mal en nuestra vida, al que Jesús también le va a mandar que calle y que guarde silencio. Pero esta dificultad, esta lucha en la vida, esta tempestad, puede llegar, como lo vemos en los discípulos, hasta la mismísima angustia de la muerte. ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa que muramos? A veces no es simplemente una pruebecilla en la vida, no es una dificultad, que sí, que lo pasamos mal, pero sabemos que se va a pasar. A veces la dificultad lleva al mismo peligro de muerte, al mismo peligro de la vida. Y eso no quiere decir que Dios no esté. Aunque podamos sentir lo mismo que los apóstoles, ¿dónde estás? ¿No te importa que nos hundamos? Sin duda impresiona esta imagen de desvalimiento de los discípulos hasta el extremo y de aparente despreocupación de Jesús, de aparente estar lejano a ellos y a lo que a ellos les pasa. Y también impresiona ver cómo ellos, los discípulos, se olvidan tan pronto de quién tienen en medio. Le han visto hablar, han visto las multitudes, le han visto hacer milagros, pero con qué facilidad, cuando aprieta la dificultad, se olvidan de quién tienen en medio. Es el Mesías, es el Señor, pero lo olvidan porque lo que le tienen delante es la dificultad. Esto no hay que olvidarlo, porque esto es punto por punto nuestra vida de cada día. Nuestra vida cuando se ve zarandeada por las dificultades de la vida. Con qué facilidad olvidamos quién está en medio de nosotros, la presencia de Jesús entre nosotros, y cómo nos descoloca ver que Él parece que no está, parece que no actúa. El Evangelio le sitúa a Jesús cansado, durmiendo. Esta escena pues nos indica la debilidad de Jesús, ¿no? La debilidad humana, normal. Los que nos dedicamos un poquito a esto de la predicación sabemos lo que es estar un día entero predicando. Un día entero predicando y atendiendo a la gente que te pregunta a raíz de esa predicación son días muy cansados. Y a mí no me extraña que Jesús acabara el día, se recostara y enseguida se durmiera profundamente, porque eso pasa. Y Jesús simplemente está mostrando pues el cansancio, la debilidad humana propia de un hombre.
Cuando le despiertan, claro que le interesa lo que les está pasando. Jesús se levanta y manda callar, manda silencio a esa tempestad que los está llenando de miedo. Se ve claro el poder de Cristo. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Porque podríamos haber dicho que lo hubiera hecho al principio, que nos hubiera dormido y enseguida hubiera calmado la tempestad, pero no. El poder de Cristo es único, es todopoderoso, pero está ahí semioculto, está ahí en ese hombre que con poder manda, pero en ese hombre que está dormido también, mientras sus discípulos están pasando miedo. Esto pasa muchas veces en la vida. Jesús actúa, y es verdad que actúa, y actúa con poder, pero a veces parece que está dormido, a veces parece que no hace nada en nuestra vida hasta que llega su momento. Nosotros queremos que la cruz y la dificultad desaparezca ya, y Jesús no quiere que desaparezca ya. No caigamos en la tentación de decir, bájate de la cruz, ¿no? Y seamos nosotros los que queramos bajarnos. La cruz hay que aceptarla, hay que acogerla, y Dios nos sacará cuando Él crea oportuno y cuando Él sea bueno. Las fuerzas del mundo se sitúan por encima de la fe de los discípulos y les causan miedo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Las fuerzas de la vida, las dificultades de la vida nos superarán, estarán por encima de nuestra fe y nos harán tambalear, y entonces es cuando habrá que acudir en fe al Señor, por encima de, contra toda esperanza, por encima de lo que somos capaces de ver cuando parece que ya no hay solución. Ahí es cuando hay que ejercitar de nuevo la fe y acudir al Señor. Cuando el miedo nos domina, que a veces parece como si no pudiéramos sentir miedo, como si sentir miedo fuera de no cristianos, y si fuéramos cristianos de verdad no tendríamos miedo. No es así. El miedo es un sentimiento humano, propio también de los cristianos, pero ante el miedo caben distintas reacciones, y esta es la reacción: tener paciencia y acudir al Señor, que sabemos que tiene poder y que sabemos que nos salvará. Es una invitación preciosa a la fe en Jesús en medio de las circunstancias de la vida. Eso es este Evangelio. Eso es la liturgia de este domingo. Una invitación a una fe en Jesús que está presente, aunque Él actúe cuando lo crea oportuno y cuando sea mejor para nosotros. Pues nada, acudamos con esta fe a la Eucaristía, a Jesús, que en esa barca de la Iglesia va a partir para nosotros el pan este domingo. Dejémosle que nos alimente y que Él vaya apartando en nosotros el mal y nos vaya fortaleciendo en esta fe. Un abrazo a todos, feliz domingo.